Señor rector, doctor Pawlowski, autoridades, señora decana del Departamento de Humanidades, decanos de otros departamentos, consejeros, miembros de la comunidad universitaria toda, señoras y señores. Nuestro primer rector, Vicente Fatone, sentó las bases de un irreductible humanismo como elemento indispensable de la vida académica de esta universidad. El acto que hoy nos convoca cumple acabadamente con aquel principio por cuanto celebramos en la personalidad que hoy honramos, el doctor Eduardo Tato Pawlowski, no solo la eminencia académica y la capacidad creadora, sino especialmente su coherencia ética unida a sobresalientes cualidades cívicas. Su personalidad enaltece la memoria de los maestros que forjaron esta casa, el propio Fatone o Ezequiel Martínez Estrada, entre otros, pues a la hora de seleccionar finas sensibilidades humanas, la universidad busca premiar diamantinos logros que forjen un diálogo de hombres y de naciones y cuyas creaciones sean patrimonio universal. Nieto de inmigrantes rusos, nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933 en el seno de una familia de médicos muy destacados. Eduardo Pawlowski es un hombre carismático, por naturaleza deportista, campeón argentino de natación a los 14 años, boxeador, hincha apasionado de Independiente, de ideología socialista y democrática, que ha observado a lo largo de su vida una impecable coherencia ideológica. Se recibió de médico en la UBA a los 22 años y siguió estudios como psicoterapeuta, práctica médica que aún hoy ejerce. Cuando corría el año 1954, el teatro se cruzó en su vida como una mujer, dice él, para explicar con ese símil una pasión que ya no pudo abandonar jamás. Concluidos los estudios que lo convirtieron en médico psicoterapeuta, a los 24 años comenzó a trabajar con el psicodrama por primera vez en América Latina y sus investigaciones dieron la primera obra en español en 1968. Sus aportes teóricos sobre la materia continuaron sin pausa a lo largo de la década del 70, en casi una década de libros como autor y coautor. Ya en el exilio editó otro en España en 1979 y a su regreso al país hasta la actualidad ha producido casi otra decena de libros sobre esa actividad. Sus innovadores y sobresalientes aportes han logrado sustentar una rigurosa epistemología compleja, según define Edgar Morin, la correlación de saberes que se da hoy en el campo científico. Juntamente a la tarea médica y de investigación, se dedicó al teatro. Él sentía que le faltaba algo importante en el ejercicio psicoanalítico puro y en una apuesta de Esperando a Godot de Samuel Beckett, vio las grandes preguntas de la existencia hechas por dos clowns y sintió que esa angustia que transmitían lo afectaba profundamente. Confiesa también que se desaburguesó en el reducto de Nuevo Teatro, donde participó de las vicisitudes de los grupos de teatro independiente. Cuando comenzó profesionalmente su desempeño actoral, paralelamente inició su trayectoria dramatúrgica. Fue una época fuertemente marcada por el teatro de vanguardia europeo, que él prefiere no llamarlo del absurdo, sino total, en cuanto es el teatro de nuestras eternas preguntas incontestables. Junto a Griselda Gambaro dieron origen a la neovanguardia latinoamericana, innovando en la tradición absurdista, para pronto ir más allá y componer un teatro político de choque como forma de responder al impacto de ciertos hitos históricos como la Revolución Cubana, el Mayo francés o el Cordobazo. Los fines de la década del 60 y los años 70 implicaron en la vida y en la obra de Pawlowski un momento de profunda politización acorde con los procesos que se desarrollaban en la Argentina y en el mundo. En relación con su labor psicoanalítica, aquella fue la época de su definitivo distanciamiento respecto de la ortodoxia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que ya había comenzado prácticamente desde el inicio de su profesión terapéutica a causa de su orientación hacia la clínica grupal. En 1971 cofundó Plataforma, una organización de psicoanalistas de izquierda que buscaban incluir el psicoanálisis en el contexto histórico-social.
Plataforma proponía la creación de nuevas subjetividades y de una ética antiautoritaria y contraria al mercado. En el ámbito artístico, los 70 también trajeron consigo la legitimación de Pavlovsky en el campo teatral argentino y extranjero. También comenzó a actuar para el cine, donde ya tiene una decena de películas en su haber bajo importantes directores. Alcanzó su consagración nacional e internacional con la obra El señor Galíndez, pieza que en 1973 denunció la institucionalización de la tortura en la Argentina y que anticipó el recrudecimiento que tendría durante el proceso militar. Cuando la obra había recorrido con éxito Latinoamérica y algunos países de Europa, en 1974 una bomba destrozó parte del Teatro Payró. En 1977 le prohibieron la puesta de telarañas dirigida por Alberto Ure. Como militaba en un partido legal, el Partido Socialista de los Trabajadores, se sorprendió cuando en marzo de 1978 un comando paramilitar intentó secuestrarlo y debió huir con un pasaporte vencido para terminar exiliado en España. Regresó al país en 1980. Puso en escena Cámara Lenta y participó en 1981 de Teatro Abierto. En 1983 subió a escena El señor Laforgue, obra que se centra en el tema del torturador, pero trascendiendo la psicología individual del sujeto, ha sabido denunciar con atormentadora lucidez la patología institucional, donde la tortura, el rapto o el asesinato se interiorizan como normales y cotidianos en los integrantes de los grupos de tareas, desplazando la patología individual al rango de institucional. En la medida en que la actuación teatral le permitió adentrarse en la profundidad de la existencia, la práctica estética tendió a unarse con la clínica, y en la medida en que descubría su interioridad profunda sobre la escena, su famoso «soy porque actúo», el hecho artístico supuso un compromiso con la verdad y constituyó también una actividad ética. En 1985 estrenó Potestad, su obra emblemática, que gira sobre el secuestro de una niña realizado por un médico que asiste a un grupo de tareas que han dado muerte a los padres de la bebé. Solo alguien con una trayectoria ideológica insobornable como la que ostenta Pavlovsky puede instalar en una sociedad lacerada como la nuestra un tema aparentemente impensable, la ternura del torturador. Lo que maravilla es cómo sus convicciones ideológicas no obstruyen su análisis en un maniqueísmo tranquilizador, convirtiendo al opresor en el malo absoluto, sino que por el contrario, ilumina de forma total el comportamiento de los victimarios y también, como pocas veces se ha hecho, a un victimario colectivo que también es juzgado. Al tiempo que generó un pensamiento y una palabra poética ligados a la condición presencial del cuerpo, su compromiso corporal con la escena se extendió también al campo político y comenzó a escribir artículos y libros de reflexión sociopolítica y además alcanzó la coherencia de sostener con el cuerpo, es decir, con sus acciones individuales y sociales, lo que decía con la palabra. Así fue candidato a diputado en 1971 y en 1983 por el Partido Socialista de los Trabajadores y en 1985 por el Movimiento al Socialismo. En Pavlovsky, el teatro, el deporte, la medicina psicoanalítica y una experiencia vital muy rica y muy lúcida se unen inextricablemente. Valga un luminoso ejemplo. Genesí fue el nombre del primer grupo de teatro que fundó, pero Genesí es, y no casualmente, el nombre de un jugador de fútbol. Porque esa red textual que es su vida, que puede seguirse como el tejido de un fantástico gobelino, implica que todo hilo aporta algo al conjunto, y si tenemos eso en cuenta, su teatro se explica solo. Así fue cuando en medio de los debates ideológicos sobre los efectos del neoliberalismo, él acuñó las nociones de ética del cuerpo, multiplicación dramática y acercó la noción de subjetividad al campo de lo político-social, acompañando sus denuncias de aniquilamiento moral con obras de contundente eficacia como Potestad, Solo brumas o Asuntos pendientes.
En sus libros Reflexiones sobre el proceso creador, Espacios y creatividad, Terapia y existencia y La voz del cuerpo, entre otros, Pavlovsky trata en conjuntos la praxis psicoanalítica, psicodramática y teatrológica, y con ello ha evitado reduccionismos inútiles y ha aportado fundamentales herramientas analíticas, logrando una mirada interdisciplinaria inédita que le fue aportada por el trabajo en escena. Él siempre reconoce que el teatro le sirvió para una mejor práctica psicoanalítica y no al revés, como podría pensarse. La obra de Eduardo Pavlovsky es estudiada y representada en todo el mundo y se pueden consultar decenas de tesis doctorales de universidades de Europa, Estados Unidos, Brasil y, por supuesto, de la Argentina, donde los mejores historiadores e investigadores de teatro se ocuparon de su obra. La más relevante, la tesis doctoral de Jorge Dubati, defendida en la UBA en 2005 bajo la dirección de Osvaldo Pelletieri. ¿Qué hace que la obra de Pavlovsky sea tan importante? Que en un mundo que tiende a capturar y homogeneizar a los hombres en una globalización de mercado donde las macropolíticas han fracasado, él propone rescatar los actos de micropolítica de la resistencia, es decir, la acción de pequeños grupos o de individuos que construyen territorios de subjetividad alternativa, mostrando nuevas maneras de percibir el mundo y de estar en él. La labor creativa de Pavlovsky suma más de 40 obras, la mayoría de las cuales han sido publicadas en 8 tomos de su teatro completo y de las cuales 3, El señor Galíndez, Potestad y Rojos, Globos Rojos, también fueron llevadas al cine. Esa rica trayectoria ha atravesado diferentes etapas que lo llevaron a una concepción del hecho teatral en el que la actuación es el eje alrededor del cual se despliega la obra, incluso en su componente verbal, que la hace nacer de su trabajo de ensayo, improvisación o del trabajo de grupo, lo cual multiplica el sentido. Como resultado de esto, los espacios de la política y de la clínica médica tienden a fundirse cada vez más con la práctica artística, porque el psicodrama de grupo se orienta hacia la multiplicación dramática, técnica paralela a la multiplicación del sentido de los lenguajes teatrales. Pavlovsky ha teorizado sobre su poética de la actuación que llama teatro de estados y que consiste básicamente en no interpretar, sino en experimentar el personaje. Busca generar momentos de gran intensidad, fragmentando el drama en pequeños acontecimientos, procurando construir una narrativa corporal que no pasa por la interiorización stalinowskiana, sino que produce sentido a partir del lenguaje del cuerpo, más allá o incluso paralelamente a lo que dice la palabra. Dice, una cosa es decir no con la palabra y otra, construir un no con movimientos corporales y gestuales, producir un no inscripto en todo el cuerpo. Una muestra de esto se da en Variaciones Meyerhold, donde Pavlovsky evoca al mítico director y teórico teatral ruso, quien propuso una teoría de la imaginación como la mayor herramienta revolucionaria, oponiéndose de plano al realismo socialista estalinista, lo que le costó la vida, tanto a Meyerhold como a su esposa, quienes fueron torturados y muertos por la policía del régimen. Pavlovsky fue profundamente afectado por la potencia del martirologio de Meyerhold, porque encontró en él a alguien que cumple con lo que para Pavlovsky es la tarea fundamental del intelectual, denunciar al poder, porque coincide con Edward Said cuando proclama que la función del intelectual es decir la verdad al poder, cuestionarlo y denunciarlo continuamente. Así, Variaciones Meyerhold, que inició en 2004 en una especie de teatro embollador, porque no podía escribir un texto, sino que necesitaba actuarlo, gritarlo, se convirtió en una metáfora epistemológica de toda persecución ideológica. Se trata, en definitiva, de una práctica estética, pero también terapéutica, que nos provee de una concepción sobre la existencia. En el fondo de este cruce se halla una propuesta de intervención política, estética y curativa sobre la cultura. Porque han surgido nuevos problemas sociales y Pavlovsky ha querido estar con esos problemas en escena. En 2008 estrenó Solo Brumas, que trata sobre la indiferencia criminosa sobre la mortalidad infantil.
y la subcultura de la marginalidad, que tiene sus leyes, su manera de sobrevivir. Y en 2013 estrenó la obra que tuvimos el honor de editar en nuestra universidad, Asuntos Pendientes, donde utiliza lo onírico como forma de inscripción en el social histórico y denuncia que esos asuntos son la compra-venta de niños pobres, la perversión y la crueldad bajo un manto de naturalidad, la falta de futuro de un amplio sector de niños y jóvenes de las clases bajas y marginales. Pavlovsky ha encontrado hace años en Susie Evans, terapeuta integrante y fundadora del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal, una compañera de vida, de trabajo y de escenarios, especialmente en obras como Potestad, Poroto y Asuntos Pendientes, y este homenaje la incluye. Como asimismo a Eduardo Mich, uno de los actores más comprometidos con la teatrología de Pavlovsky, o sea, con las prácticas específicas del hecho teatral como proceso complejo y fenómeno cultural y social, al punto que se ha convertido en uno de los máximos conocedores de su obra, a quien también agradecemos que hoy nos acompañe. No podemos, en esta selección de antecedentes, dejar de señalar al menos algunos de los muchos reconocimientos que ha recibido en la Argentina y en el exterior. Entre otros, ya en 1967 el premio del Teatro IF, en 1987 el premio del Festival de Teatro de las Américas en Montreal, Canadá, el premio de la revista Time Out de Londres, el premio Molière en Francia, el premio Prensarios 94, los premios Argentores y ACE 95, el premio Conet de Platino, en 2014 el premio Trinidad Guevara, el premio a una vida de dedicación a las artes escénicas en Miami y el gran premio del Fondo Nacional de las Artes. Pavlovsky es un intelectual atípico porque sobre una formación excepcional desarrolla un fecundo trabajo en los escenarios del mundo como dramaturgo, actor y activista político, que lo revelan por encima de todo como un hombre de acción que genera ideas y acontecimientos. Como dijo su admirado Sándor Márai, uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. Y por ello, los que amamos el teatro, le agradecemos que haya hecho de él su vida. Blanca, 16 de diciembre de 2014, vista la propuesta de otorgamiento del título de doctor honoris causa al dramaturgo, actor y médico terapeuta Eduardo Pavlovsky, elevada por el Consejo Departamental de Humanidades, y considerando que el Consejo Superior Universitario en su reunión del 16 de octubre resolvió dar curso a este pedido del doctorado honoris causa, de asignación del doctorado honoris causa a Eduardo Pavlovsky y designó una comisión encargada de evaluar los méritos del postulado, integrada por la doctora Lola Proaño Gómez, el doctor Mauricio Tosi y el doctor Jorge Duati, que la comisión ad hoc por unanimidad recomendó la designación del nombrado como doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur, que Eduardo Pavlovsky ha demostrado una destacada trayectoria en el ámbito de la creación dramatúrgica y actoral, con aportes al arte y la cultura contemporánea, siendo uno de los máximos referentes del teatro latinoamericano de vanguardia o neovanguardia, que su capacidad para generar espacios en el ámbito del teatro y la cultura en general se expresaron en tiempos políticos diversos, incluso en las más desfavorables contingencias políticas de la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970, que por su obra han merecido reconocimientos a través de más de 30 distinciones y premios, tanto nacionales como internacionales, que sus diferentes creaciones y aportes artísticos, así como su compromiso con los derechos humanos, puso en evidencia su preocupación por el bienestar del hombre en general, entendido como el trabajo constante por indagar, escenificar y socializar con una sensibilidad singular y un profundo compromiso en cuestiones humanas, sociales y políticas de alto impacto, aún en tiempos de dictadura y censura, tanto en el país como en el exterior. Que el Consejo Superior Universitario aprobó por unanimidad en su sesión del 10 de diciembre de 2014 lo aconsejado por su Comisión de Enseñanza,
Por ello, el Consejo Superior Universitario resuelve otorgar el título de doctor honoris causa al dramaturgo, actor y médico-terapeuta Eduardo Pavlovsky, en reconocimiento a su trayectoria en el campo de los derechos humanos y sus aportes al campo intelectual argentino, especialmente en relación con la dramaturgia y el psicodrama. Buenas tardes. Nuevamente, miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, nos reunimos en esta aula magna para otorgar la máxima distinción que una casa de altos estudios puede dar a una persona, un doctorado honoris causa. Este lauro se concede por diversos motivos sin estar necesariamente relacionado con la actividad científica o académica. Con él se ha destacado en universidades de todo el mundo a científicos, artistas, escritores, políticos y hasta deportistas. Aún así, considero que un doctorado honoris causa otorgado por cuestiones relativas a la actividad intelectual es, sin desmerecer por supuesto al resto, uno de los más justificados. Hoy nos convoca una tradición centenaria en la vida universitaria. Sin embargo, y a pesar de tener su raíz en las casas de altos estudios europeas, las universidades argentinas no están apegadas a pomposos procedimientos protocolares, ni sus integrantes ostentan atuendos especiales o atributos de poder. Nuestra universidad es pública, heredera de los principios republicanos que alumbraron a nuestro Estado. Nació de una comunidad política organizada, de un Estado que debe pertenecer y buscar el bienestar del pueblo. En nuestros ámbitos, cada uno es reconocido por lo que dice y lo que hace, y la idea es la toga que mejor viste. Sin embargo, hay un elemento que une aquellos actos con este. Investir a una persona con el grado de doctor honoris causa significa dotarlo del mayor reconocimiento que una institución universitaria otorga, una tradición que ha permanecido estable a lo largo de los siglos, aún en un mundo tan cambiante como el que nos toca vivir. Eduardo, hoy la universidad lo reconoce por su trayectoria intelectual y por su talento creador. Siempre destacamos en estas ocasiones que al realizar un acto de este tipo, la universidad muestra a la sociedad a quienes reconoce como modelos del comportamiento. Como institución encargada de formar a la vanguardia ilustrada de la nación, está bien que mostremos, sobre todo a los jóvenes, que hay otros reconocimientos además del dinero o la fama. Estos actos sirven para que reflexionemos uno de los lemas fundadores de esta universidad. Será una universidad nueva y no una universidad más. Tenemos el mandato de ser una universidad nueva porque la misión fundamental de una universidad no es formar a hombres y mujeres para que sean mejores profesionales, sino que formar mejores hombres y mujeres y luego capacitarlos para el ejercicio de una profesión. Si no es así, caemos en la rutinaria tarea de educar para llenar huecos del conocimiento, más que para desempeñar la libertad creadora y crítica desde la práctica profesional, pero sobre todo desde la práctica social y humana. La necesidad de mirarnos continuamente para combatir esa amenaza debe ser parte de la conciencia moral de la universidad. Es lo que ella debe hacer por encima de todo, sin condiciones. En un mundo donde la dominación política, económica y también cultural hacen desaparecer pueblos, culturas, ideas y posibilidades, no podemos renunciar a ese mandato de repensarnos continuamente. Nos complace reconocer que mostramos como ejemplo a nuestros estudiantes y a la sociedad toda a un pensador y a un hacedor. El abogado, filósofo y escritor José de Vasconcelos decía en 1920 al asumir su cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, palabras que hoy hago mías. Yo no sirvo para conceder borlas de doctor, ni para cuidar monumentos o visar títulos académicos. Yo quise venir a ocupar este puesto porque tiene delante de sí una obra vasta y patriótica en la que es deber ineludible colaborar, luchar contra la pobreza y la ignorancia, que son nuestros peores enemigos. Y finalizaba Vasconcelos, yo no vengo a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a invitarlos a que salgan conmigo a la lucha, a compartir las responsabilidades y los esfuerzos. Hoy, Eduardo, nos volvemos hermanos en esa lucha porque desde hoy la Universidad Nacional del Sur nos cobija a ambos. Hoy lo recibimos como integrante de nuestra comunidad y guardamos el privilegio de contarlo como uno más entre nosotros, como un hombre de la cultura que prestigia el mundo académico, pero también como una persona comprometida que dignifica nuestra casa. Desde hoy, la Universidad Nacional del Sur es también su casa, doctor Eduardo Pavlovsky. Bienvenido.
En consecuencia de lo expresado, el señor rector hará entrega del diploma y la resolución que reconocen al doctor Eduardo Pavlovsky como el 31º doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur. La doctora Nidia Burgos le ha hecho entrega de un libro, del libro con la historia de la Universidad Nacional del Sur. Y también la resolución que decíamos, acabamos de reseñar, donde se expresa la voluntad del Consejo Superior Universitario. Tenemos ahí un presente más, me dijeron para entregar, los integrantes del grupo Nuevo Drama tienen un presente para Eduardo Pavlovsky, vamos a invitarlos a acercarse. No, después. Bueno, he escuchado atentamente las palabras de los compañeros y del compañero que se fue recién. Es raro, pero yo cuando escucho halagos de la naturaleza que establecieron los compañeros, un poco me asombro, porque para mí siempre el teatro ha sido un juego, desde sus comienzos. Recuerdo que estaba con mis 3 hijos en el comedor en el 61, creo, y empecé con un lápiz a hacer como figura. Y le dije a un hijo mío, ¿qué ves acá? Dice, un hombre caído. ¿No? Un hombre caído. ¿Y acá qué ves? Y un hombre que lo quiere ayudar. Bueno, me quedó y no me quedó, pero sí sé que esa fuerza con que mi hijo relató, ese dibujo mío, predibujo, se convirtió en un estímulo fuerte y sobre todo en un estímulo político. Cuando digo político, digo, pero a veces hay una confusión. Mi teatro es visto como político, eso no cabe la menor duda por cualquier revista extranjera. Pero yo creo que por las consecuencias de mi teatro, no porque en el teatro apareciera un folletín en contra de la tortura, sino porque los personajes denotaban una actitud de opresor, de torturador, de apropiador de niños. Entonces la persona lo que veía era una escena donde un hombre, por ejemplo, bastante común, con familia, era robado porque un grupo de tareas, aunque este grupo de tareas era el grupo de derechos humanos, que le venía a restituir a la familia original el robo que este mismo hombre había hecho 10 u 11 años atrás con su hija. Entonces uno en el primer acto ve sobre todo un hombre muy afectivo con la hija que siente que se va a volver loco si no la ve más. No es la hija, es la hija que él raptó. Es la hija que él raptó de una familia, con padre, madre, y el problema que hay acá es que después en el final de la obra, este mismo personaje que había sido muy bonachón, muy tristón y muy bienhechor de la hija y la apología de la familia,
se nos viene y se nos demuestra que él es el que robó una nena de 2 o 3 años en una bañadera de un operativo que se mató a los padres, y a mí, personaje parecido a Astiz en cuanto a personaje, le indica: doctor, este es un regalo para usted. Todos los médicos tenemos una apreciación por los regalos. Yo voy a buscar el regalo y me encuentro con una nena de 8 años en la bañadera llorando. Era difícil la escena porque era una niña real de 8 años llorando, y la ducha salía y la chica lloraba. Y yo tenía que sacar a la chica de ahí, del cuarto de baño, y llevarla a mi mujer, que estaba esperando ansiosamente un hijo hacía muchos años. Yo se la doy. Y le digo: cállate, no hablemos de esto, esto se acabó. Pero yo estoy contigo en todo. Y a partir de ahí se desarrolla una relación muy afectiva entre el padre y la hija. Es decir, la hija no, pero la hija robada. Muy afectiva, era muy chiquita. Y aparecen afectos, aparece tristeza, aparece miedo en el personaje del apropiador. Esto me costó un poco porque no se entendía bien, porque parecía que yo hacía una apología, no es apología, pero que yo hacía una no condena definitiva en la primera palabra frente al apropiador. Y a mí me resultó interesante recorrer la subjetividad, la cabeza del apropiador. ¿Cómo piensa, cómo siente un hombre apropiador? Por los datos que yo tenía leídos, que fueron muchos, pero en Treblinka, por ejemplo, que era un lugar de gran masacre alemana a los judíos, Levi, que era un psiquiatra, que estaba adentro, decía: no, creo que la gente se equivoca. Si vos tomas 50 personas de acá, represores, no, olvídate del cine, vas a encontrar 10. Y los otros 40 son como empleados que vienen a hacer una tarea diaria, una oficina. Y además torturan. A veces sí, a veces no. Los peligrosos son los 10 que quedan libres, que sí, te pueden matar sin avisarte, te pueden destruir a la familia. Ellos sí, son criminales. Pero no pensemos que toda la represión es criminal. Pensá, dicen que si hay que combatirlos, hay un sector epicentro de lo malvado, lo pétreo, lo indefinible, pero otro sector es gente obedeciendo órdenes. Cuando el investigador de Treblinka visitó a la familia de los torturadores buenos, por así decirlo, que parecían buenos, encontró familias muy bien organizadas, y la mujer no podía creer lo que le decían del marido, que era un torturador conocido en Treblinka. Pero él está trabajando ahí, es el trabajo natural de él. Sí, no, pero el trabajo natural de él parece que es torturar al enemigo, a los judíos. Ellas no entendían, porque se había infiltrado durante 10 años una idea de que el afecto era quien gobernaba la conducta de los hombres. El hecho de que un torturador sienta piedad cuando le roban al objeto saqueado, que es la niña, no implica que la piedad sea algo que haya que eliminar. Implica la piedad como un elemento más, la complejidad del represor. En general, de alguna manera lo hacemos simple. El reprimido, el represor, el bueno y el malo. Es mucho más complejo.
Y te digo más, si yo le debo al teatro algo concreto, fue por ejemplo en Potestad, lo había hecho en Galíndez. En Potestad es tratar de ver cómo era la lógica, cuál es el campo de subjetividad de un torturador o de un apropiador de niños. ¿Cómo piensa? ¿Qué siente cuando hace tal acto? Y no eran sentimientos muy agresivos. Lo que pasa es que al final sacaba a una niña de un lugar, le sacaba el nombre, la desnaturalizaba porque no le decía cuál era el origen, le ponía el nombre de él y la transformaba en otra. Es un crimen lo que se hace. Es una violación total de sacar un sujeto de la sociedad en el cual nació y, bueno, y transformarlo en otra. Esta niña correspondía al tipo de niñas que cuando se le informó que ella no era la hija de sino tenía otra familia, aceptó conocer la familia verdadera. Cuando la conoció, se emocionó y se quedó. Pero hay otras niñas, pero eso hay que ser cauteloso con las definiciones. Otras niñas que no fueron tan rechazantes. Y si buscamos la bibliografía, ve que hay familias que se han quedado con la hija apropiada y la han educado y sabían que era apropiada. Esta monstruosidad de sacarle la identidad a un ser humano, cambiarle todo, porque es chiquito, educarlo como se quiere, ese afecto por la nena que sentía la familia del apropiador, jugó un papel importante en el crecimiento de la nena. Pero al mismo tiempo se les camoteaba que la niña supiera la verdad, que ella era hija de una víctima militante y que, bueno, haberle dicho la verdad. Pero es tan difícil decir la verdad a veces de un lado o del otro. Lo que yo sé de mí es que yo califico casi criminosa la actitud de apropiarse de una niña por tener valores que uno supone son los mejores y rescatar a alguien del mundo peligroso que se avecinaba. La revolución de izquierda, decía el último torturador de Potestad. Era mi hijo justamente el que hacía del torturador. Yo creo que uno, mientras va haciendo teatro, va descubriendo facetas. Justamente yo escribo la obra, pero lo que me parece maravilloso del teatro es que al hacer del personaje siniestro, uno va descubriendo multifacéticamente aspectos sencillos, egoístas, amorosos, de esta bestia inhumana, disfrazado de padre bueno. Pero yo no podía repetir a cada uno contarle esta historia y llegar a la conclusión de que yo pensaba que era una bestia inhumana. Era una bestia inhumana, con todo el castigo que merecen las bestias inhumanas, a pesar de que no todos han sido tratados como bestias humanas. Y bueno, y eso también en Galíndez, yo me acuerdo que el director de Galíndez, que era un director excepcional, Jaime Kogan, pero excepcional en el mundo, porque esta obra fue llevada a París, a Nancy y a muchos otros lugares, y la obra era extraordinaria. Pero la obra era extraordinaria dirigida por Jaime Kogan, que era director del Pairó en Buenos Aires. Y él decía, cuidado, para hacer teatro, no hagan de ninguna manera el torturador como malo, que la gente no vea un mal tipo de entrada, que
se puede presentar. No, háganlo como seres normales, que poco a poco van entrando en la ideología del apropiador. Cuanto más normales sean y el público vea a estos seres humanos con rasgos de bondad, con rasgos de amor, después va a ser más brusca la percepción que pueden tener del descubrimiento de que ese hombre por el cual han llorado, una cosa que me decía la gente, pero me has hecho llorar con el apropiador, cómo sentía el apropiador a la nena. Y le digo, pasa en la vida. Uno a veces llora, a veces no llora, y el llanto podía explicar el dolor que este hombre sentía porque le sacaban la nena, es la idea de él. Con todo hay que castigarlo. No sabía cómo castigarlo, no hubiera sabido cuál era mejor, por lo pronto sacarlo del circuito, de la realidad. El teatro me ha dado a mí mucho. Yo teniendo dos profesiones, yo no dejé nunca la profesión de médico psicoterapeuta o psicoanalista. Hay quienes, siendo psiquiatras, la han dejado por el teatro. Peretti, por ejemplo. ¿Cómo? Es Peretti, ¿no? Peretti. Conozco más, pero evidentemente yo elegí seguir haciendo mi profesión, y fuerte en mi profesión, porque llegué a un título bastante grande en la Asociación Psicoanalítica, y seguir pudiendo hacer teatro. Muy curiosamente se daba esa alternativa de formación desde la psicología, el teatro, del teatro a la psicología, y tuve la virtud que un día alguien, antes, ¿no?, me invitó a ver una obra que se llamaba Esperando a Godot, de Beckett, que realmente la vi y me sacó de quicio. Me pareció una cosa tan perfecta. Él no hablaba de angustia, ninguno de los personajes. Solo hablaba de dos tipos perdidos como en el espacio, buscando, esperaban a Godot. ¿Quién es Godot? Dios. Beckett se enojaba. Yo no escribí Dios ni nada. Bueno, pero yo lo veo como un Dios que están esperando y no llega nunca. No. Y yo lo admiraba. Empecé a leer teatro de él, estudios de él. Más que admiración. He sentido admiración por otras personas, pero acá sentía una especie de comunión estética, ideológica, por el cual iba él, y que mientras él hablaba, yo sentía que hablaba yo, o que hablaba el yo más cavernoso, más triturado, más triturado está bien. Y tuve la suerte en el año 74 que fui a París con el Pairó para hacer el Festival de Nancy, que después, si la obra era buena, tenía la posibilidad de hacer 7 días en el Teatro de Barrault, que era uno de los maestros del teatro europeo. Madeleine Renaud, la mujer, y Barrault. Y cuando estaba en el teatro vi la foto de Beckett y veo Beckett esperando a Godot, Pawlowski, Galíndez. Casi más me muero. Era el sueño del pibe. Era como ser de River y con una foto de la Bruna y Lustó. Guerico y de la Mata. Y yo me quedé mudo y le pregunté a Barrault si podía dejarle alguna nota a Beckett. Y me dijo, no, ahora está en Alemania, pero dejarle la nota igual. Porque la va a leer, es un hombre muy raro. Va a leer la nota y sobre todo si viene de un médico argentino. Yo dejé la nota, el cual decía, mire, yo no quiero conversar con usted ni nada. Quiero que sepa que usted modificó mi vida. Que modificó mi vida porque vi que las angustias que salían de sus personajes no eran nombradas, eran sepultadas. Y
aparece un hombre desconcertado, mirando la vida, que son los personajes de Godot. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Las grandes preguntas que no las contestamos nunca. ¿Por qué estoy acá? Dice el personaje Aurelio de la última obra mía, por ahí, que se entra a una pizzería y ve gente y trata de detener el mundo de los personajes de la pizzería. Y al alejarse y mirar ve a una pareja de viejitos agarrados de la mano. ¿Qué hay? ¿Qué uno ve? Una pareja de jóvenes besándose, a un hombre entrando para vender pizza, a otro hombre que trae el diario, y él los mira y dice, pero ¿qué personajes extraños son? Si los mira desde cierta dimensión, si se aleja de la cotidianidad. Después dice, pero se mira así y dice, pero en el fondo soy yo. Yo hago todos los días lo mismo. Me levanto, me voy a la oficina, almuerzo, salgo a las 5, vuelvo a casa, duermo. Yo también soy un personaje de esta gran comedia que es la vida. Bueno, y así uno va rapiñando de los grandes autores algunas ideas. De todos modos, hay una cosa que quiero decir, que es una idea central mía, pero que no siempre la expreso. Para mí el teatro es político. Por político se entiende no el compromiso con un partido, no radical, peronista, socialista, no. Es político en la medida que el que escribe está metido en una disyuntiva, que si todavía tiene el espíritu crítico, que es el que no se puede dejar siendo intelectual, el espíritu crítico, sea de un partido, del otro partido, siempre hay algo que criticar y la crítica debería enseñarnos a modificarnos. Así fue como personajes como Jauretche, por el peronismo, como Fanon, por la Revolución Argelina, como estoy viendo un tunecino, pero Said, tal vez el mayor de todos, que escribió más. Tenía una ideología completa, pero al mismo tiempo que tenía esta ideología completa, tenía también la posibilidad de hacer críticas feroces de su país, Francia, en la guerra contra Argelia. Hay una película extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces lo que a mí me queda es, yo me siento dramaturgo cuando sé que lo político me recorre y lo que yo voy a hablar no es política, lo que yo voy a hablar es el efecto de la política en la gente. Por ejemplo, ahora en la última obra mía se me ocurrió que estaba muy interesado, y es verdad, pues ya van 2 obras, por la subjetividad del indigente o el pobre. La subjetividad es la cabeza de estos personajes. Pero estos personajes tienen otra manera de pensar. No pueden pensar como nosotros, bien educados o especialistas de algo que triunfan, sino que tienen otra mentalidad. Tienen una mentalidad del incesto que es diferente. Tienen una manera de vivir la vida y el amor, de hacer negocios con el incesto, vender películas para el interior, y entrena a un hijo de él para que sea un pornógrafo. Y el hijo de él es un gran pornógrafo en el norte.
y vuelve para mostrarle al padre lo que ha logrado, un cine en Formosa. Ha logrado muchísimo. Para el padre ha logrado muchísimo. Y eso es lo bueno, lograr muchísimo. Bueno, esta obra me dio la posibilidad de hacer una especie de caleidoscopio sobre la vida de los marginales, lo que piensa un marginal, no lo que queremos que piense, lo que piense si seguimos a uno de ellos, la dificultad de poder alimentarse bien, la posibilidad de poder educarse bien, la posibilidad de poder trabajar, mundo al que no van a acceder nunca, porque siempre va a quedar una zona de marginales. Pero por lo menos yo como dramaturgo tengo un alivio cuando escribo estas obras de mostrar mi incertidumbre, mi perplejidad, mi impotencia para cambiar este mundo. Pero por lo menos tengo la sensación de que he hecho una pequeña crítica intelectual. Voy a ir terminando, ¿no? Porque me entusiasmé. Que me olvidé por hacer la pausa. Ah, sí, Beckett me respondió una carta maravillosa que decía: estoy desconcertado, doctor, que un autor, doctor, dice, usted es doctor, médico, sí, me mande una carta del nivel de su carta, afectiva, que yo era nunca supe que yo era para nadie nada. Y usted me maravilla con el elogio, la fantasía. Y fue tan importante que nunca la toqué ni le volví a escribir. Agarré, hice un cuadrito con la letra de él, que es imposible de entender, y la guardo ahí, se la muestro a algunos beckettianos. Para mí fue muy importante la presencia de él en mi vida. No sé si algún otro. Vamos a decir, yo estoy atravesado por el Che en este mar de actividades que uno pasa. Y bueno, es otro personaje también que me conmovió humanamente, me conmovió sus palabras, me conmovió él como persona. ¿Cómo diablos hace esto? ¿Cómo está? Es médico, está en la guerrilla, decía. ¿Y de qué hablas vos? Me decía, no, yo no estaba en la guerrilla, pero actué como un intelectual que creía que la lucha de uno debe ser esa y un poco más. Que los intelectuales debemos comprometernos con lo que decimos. Que el país nos dio mucho a muchos de nosotros. Yo entré a primero inferior, ni sé en qué año, al 1300, a primero inferior, y terminé. Nunca pagué un peso. En la secundaria, en el Sarmiento, terminé, me recibí de bachiller. Y entré a medicina y algún libro que alguien se lo compré, etc., nunca pagué nada. Y así fue médico. Y así muchos otros que hemos recibido mucho del país y que por eso tenemos la obligación de devolverlo. ¿Y devolverlo cómo? Con el espíritu crítico de un intelectual. Bueno, gracias.